Pocos seres forman parte de un mundo tan misterioso como los duendes. Ellos se sirvieron de un folclore que nos legó bajo diversas formas un sinfín de historias sobre estos, sea para entretenernos a través de los años o dar nombre a sucesos o apariciones misteriosas. A continuación, vamos a sumergirnos brevemente entre tradiciones, escritos o historias que nos permitan entender un poco más su mundo y, sobre todo, qué necesitamos para poder verlos. En primer lugar, es importante mencionar que los duendes solo se hacen visibles si quieren ser vistos. Por eso, debemos tener mucho cuidado en no espiarlos o molestarlos, sobre todo si no tenemos un control de nuestras emociones. La curiosidad puede ser peligrosa, como veremos más adelante. Normalmente los duendes u otros seres féricos son invisibles a nuestros ojos, a menos que poseamos el don de la segunda visión. Este es un concepto muy arraigado en el folclore de los territorios gaélicos, y hace referencia a la capacidad de algunos seres humanos de percibir una realidad paralela, que el resto no podemos ver de manera natural. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ver duendes, quienes no poseemos dicha capacidad? Pues bien, una de las formas, según el reverendo y estudioso de las supersticiones féricas Robert Kirk, es posible hacerlo fugazmente. Para ello, debemos contar con alguien que tenga la segunda visión, poner un pie encima de uno de los del vidente, mientras éste coloca su mano sobre la cabeza del interesado, quien debe mirar por encima del hombro derecho del vidente. Con esto, el interesado podrá ver, aunque puede que al ver, sienta algo de temor al chocar repentinamente con esa otra realidad. Este procedimiento lo plasmó en su libro escrito en 1691, y cuyo título traducido al español sería La Comunidad Secreta. Este es un tratado sobre la mitología y folclore escocés sobre el pueblo subterráneo y la segunda visión. Dejando a un lado el tratado de Kirk, una de las formas para ver duendes, tal vez más populares, procede de Irlanda, donde se menciona que al contar con un trébol de 4 hojas y llevarlo consigo, uno tendría suerte, al romper con el hechizo de invisibilidad con el que cuentan los duendes y las hadas, y con esta dicha, poder verlos. Cubrirse los ojos con ungüento mágico del país de las hadas parece ser otra manera de verlos. Esto es al menos lo que mencionan las viejas historias, y se trataría de un preparado especial que permite a un mortal poder verlos. Este tipo de ungüento, algunas tradiciones antiguas afirman que se puede preparar, estando hecho a base de trébol de 4 hojas entre otros ingredientes, pero además, y esto es lo complicado, sería necesario conocer una colina de hadas, lugar donde se manifiestan estos seres, ya que algunos de los ingredientes deben proceder de allí. Igualmente, es muy importante mencionar que no es recomendable usar este tipo de ungüentos, ya que dentro del folclore se deja bien en claro que las hadas o duendes no gustan de ser espiados por curiosos. Una vez que finalices este video, te invito a hacer clic en la descripción y descubrir una historia que tiene este tipo de ungüentos. Algunas formas de ver duendes y otros seres del reino férico tienen sus vueltas, como vemos, otras no tanto, pero las hay muy extrañas, como lo es aquella que cuentan algunos ancianos que viven en las zonas rurales de Sudamérica, donde mencionan que al quitarle a un perro las lagañas y colocarlo en los ojos de una persona, ésta podrá ver aquello que antes no podía y que para los animales es normal. Después de todo, ¿quién no ha visto o escuchado algún perro ladrar hacia aquellos rincones de una casa o un lugar concreto donde no había nada? Según se dice, es porque los animales están dotados de aquella facultad para ver aquello que los hombres no pueden. Espíritus, aparecidos y muchas otras entidades o seres, entre estos los duendes. Cabe destacar que, como lo anteriormente mencionado, esto no es algo muy recomendado, no solo por la cantidad de microbios que pueden afectar al ojo humano desde el punto de vista médico, algo casi seguro, sino también, como menciona la tradición, se estaría viendo tanto las luces y sombras de un mundo sobrenatural poco conocido, que dicen los ancianos podrían llevar a un simple mortal a la locura. Otro método para poder ver duendes o hadas sería conseguir una piedra que tenga un agujero hecho de forma natural y mirando a través de él. Dicha piedra
según afirman algunas tradiciones, serían más fácil de hallar previo a la noche de San Juan. Es importante justamente destacar que los mejores días para verlos serían la noche de San Juan y en la noche de Todos los Santos. Es por ello que en estas noches antiguamente se temía salir por miedo de encontrarse algún aparecido, incluyendo a los duendes. Así también es bueno señalar el factor del tiempo a la hora de poder ver duendes o hadas, ya que si nos fijamos en muchos de los viejos relatos sobre estos aparecidos, los mejores horarios para verlos serían en los momentos de transición: amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Teniendo en cuenta los momentos de transición, tal vez esto explique por qué los niños en edad de crecimiento son más propensos a encontrarse con este tipo de seres. Las opciones para verlos según lo que nos ha legado el folclore permanecen allí y parecen invitarnos a ir más allá, en búsqueda de aquello que curiosamente, tal vez en algún momento de nuestras vidas nos parecía más cercano, aquel momento que llamamos niñez, pero que no debemos olvidar que alguna vez estos seres formaron parte de las creencias del imaginario colectivo de los adultos. Tal vez, al darnos cuenta de esto, podamos estar más atentos a otra realidad, una que por medio de la ilusión, al pasearnos por un viejo camino o entre las páginas de un libro, podamos sorprendernos al verlos. Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.